A continuación se va a presentar el laboratorio número 5 de instrumentación avanzada. Entonces, el objetivo de este laboratorio es utilizar un sensor PT100 conectado a un puente de Whiston y a su vez hallar la linealización de este sensor. Pero, ¿qué sucede? El, el puente de Whiston tiene la teoría de que uno tiene que hallar de todas las resistencias una resistencia, en este caso podríamos llamarla RX. Nosotros acoplamos el PT100 a este arreglo resistivo y resulta que nuestro RX en este caso nos dio un valor muy bajo, por debajo de los milis, que pues es poco probable poderlo leer. Entonces, ¿qué se hizo? Se utilizó un amplificador instrumental para poder amplificar esta señal y así poder leerlo y posteriormente realizar la linealización de este sensor y poderlo leer en la LCD. Entonces, pues acá abajo pues está la conexión con un Arduino y básicamente lo que se hizo fue por medio de una regresión lineal en Excel, que mi compañero Juan explicará más adelante, se tomaron todos los 500 datos que es capaz de dar este sensor y así tener un error muy mínimo a la salida del sensor ya linealizado. Entonces si nos vamos a Excel, podemos darnos cuenta pues que aquí se tomaron las muestras cada 100 datos. Entonces, pues se sabe que eh, cada dato, en este caso el voltaje, tiene su preimagen en la temperatura. Entonces, cada 100 datos va a haber una regresión lineal que si nos damos cuenta en las imágenes, pues está tanto la gráfica de la salida de la señal como pues su respectiva función. Entonces, a continuación, mi compañero Juan explicará más a detalle todo esto y explicará pues el código en la LCD. Gracias. Bueno, aquí como tal tenemos el puente de Wheatstone, cómo se hace el cálculo de las resistencias. Digamos que eh, el sensor RTPT100, de acuerdo a cada temperatura, tiene su respectivo valor resistivo. Esto es por medio pues, de tablas, como se ha trabajado en los últimos laboratorios de ecuaciones empíricas, etc. Entonces el valor para 0 voltios, perdón, para 0 grados Celsius de temperatura es 100 ohmios. Ahora, bueno, ¿cómo se hace? Se halla el valor de la resistencia 1 y la resistencia 2. Pues eso lo hacemos de la siguiente manera. Bueno, conociendo las ecuaciones como tal, dice que el valor de activación del circuito del puente de Wheatstone debe estar por debajo de 1 miliamperio. Esto es debido a que básicamente si es superior a 1 miliamperio, generará un fenómeno que se llama recalentamiento. Entonces, hacer un recalentamiento, lo que sucede es que va a calentar esta resistencia que tiene el PT100 y va a provocar errores en la medición. Entonces digamos que si está por debajo de 1 miliamperio, estamos dentro de lo correcto y dentro de lo posible. Entonces tenemos aquí que eh, nuestro valor es básicamente 5 voltios, que es nuestro voltaje de alimentación dividido en la resistencia total, pero la resistencia total del punto BA, del punto BA. ¿El punto BA cuál es? El punto BA es básicamente este de aquí, perdón, este de acá. ¿Por qué? Porque en dado caso de que no hiciéramos, que nos diera, digamos, 9.6 por 10 a la menos 4, que eso es básicamente milis, tendríamos un error muy grande en medición. Entonces, digamos que se toman por lo general las resistencias R1 y R2 como uno quiera, pero la idea es que quede por debajo de 1 miliamperio. Ahora procederemos a visualizar la parte del amplificador operacional. Bueno, ¿cómo está calculado esto? Está básicamente calculado como pues se ha venido trabajando, donde vamos a hallar una resistencia de ganancia, que es la que nos va a amplificar nuestra señal, debido a que el voltaje es muy mínimo. Entonces tenemos que amplificarla, pero que funcione en un rango de 0 a 5 voltios.
aquí tenemos el cálculo. Aquí tenemos el cálculo de la ganancia en Proteus, el cual está determinado, bueno, por BA, que básicamente BA es 5 por 280.93, que es nuestro valor de la resistencia de la PT100 cuando vale 500 grados Celsius, o sea, es el valor máximo, dividido en 5100 más 280 por 0.93, que es nuevamente pues es nuestra resistencia. Esto es para BA. Ahora, para BB tenemos que es nuestro valor mínimo. Nuestro valor mínimo de resistencia es 5 voltios por 100 ohmios, que está nuevamente dado por tablas, dividido en 5100 más 100 ohmios. Estas son las resistencias. Y nuestro voltaje de salida, como se va a poder observar acá, nuestro voltaje de salida nos da 0.1649. Bueno, 0.1649 da nuestro voltaje de salida, y ese voltaje de salida pues lo tenemos que multiplicar una ganancia, ¿no es cierto? Entonces nuestra ganancia es de 30.3235, es decir que si multiplicamos 0.1649 por 30.3235 obtendremos los 5 voltios, o sea que esta es la ganancia que nosotros necesitamos. Bueno, posteriormente a eso, pues se hace el cálculo de la ganancia. El cálculo de la ganancia básicamente es esta resistencia de aquí, que pues ya anteriormente se ha hecho. Entonces, simplemente simplificamos el circuito y sacamos esta parte de acá, que es la que nos importa, para que nos dé este valor, de 30.2480. Y le restamos 1, ¿no es cierto? Porque acá está sumando, pues le restamos 1 para que pues nos dé nuevamente esta ganancia. Eso se hace porque, digamos, por simplificar, porque acá hace 10.000 dividido en 10.000, pues 1 y 1 por pues, la ganancia total. Entonces, bueno, digamos que lo simplificamos. ¿Y cómo comprobamos esto? Pues sencillo. Colocamos G, que sería nuestra ganancia, ¿no es cierto? La G nos dio 30.2480 por el voltaje máximo del sistema, pero el voltaje máximo del sistema, ¿cómo se halla? Pues básicamente es el voltaje de nuestra salida aquí en nuestro circuito, que, bueno, pues lo ponemos, digamos, a 500, ahí ya está, y eso nos da, pues, 0.261415 y el voltaje mínimo, que es 0.096382, que es este de aquí y nunca va a cambiar, este nunca va a cambiar. Y lo ingresamos a nuestro amplificador, bueno, eso ya se sabe, y nos da pues 5 voltios, como se puede observar acá. Entonces vamos a proceder a continuación, a observar cómo funciona el circuito sin ninguna linealización. Bueno, aquí para hacer la programación pues, del LCD, básicamente inicializamos el LCD, inicializamos unos puertos. Aquí básicamente vamos a tomar los bits que hay que recordar que el Arduino 1 trabaja de 0 a 10 bits, y eso los entrega en un valor de 0 a 1023, que son números enteros. Entonces aquí básicamente hacemos la conversión, ¿no? Convertir esos números enteros, que es 1023, en voltaje. Entonces aquí está, sensor value por 5 y 1023, que es el rango total de los números enteros. Bueno, entonces vamos a observar aquí que tenemos cómo es básicamente el cálculo para sacar la temperatura. Pues sencillo, es el voltaje multiplicado por nuestro valor máximo de temperatura dividido en el voltaje máximo, que es 5. Entonces vamos a correr esto y vamos a observar qué es lo que sucede. Vamos a poner por ejemplo aquí 280 grados Celsius y vamos a ver cómo se comporta nuestro sensor sin linealizar. Ahí ya casi se está acercando a la referencia y bueno, ya se pasó, ¿no? Se pasó demasiado. Entonces, pues está funcionando que, digamos que con un error muy grande, ¿no? Un error más o menos de 15 por medida.
Entonces, pues sencillo, eso básicamente lo podemos linealizar, es decir, lo vamos a hacer que nuestro sensor trabaje correctamente y disminuir ese error de 15. ¿Cómo se hace? Pues básicamente con el siguiente cálculo. Bueno, en la teoría, la linealización, digamos, está implementada también en las ecuaciones empíricas. Así que vamos a ver primero la ecuación empírica. Vamos a ver cómo trabaja en un rango de 0 a 100 voltios, de 0 a 100 grados Celsius de temperatura, linealizado con una ecuación empírica. ¿Listo? Entonces aquí se utilizó la ecuación empírica del punto M15, la cual es básicamente, vamos a observar cuál es, cómo es el cálculo. El cálculo es básicamente X por X, que eso sería igual a X, y Y básicamente sería Y por Y. Y básicamente sería, pues sí, el voltaje por la temperatura. Y aquí, perdón, aquí básicamente nuestro dato X es pues X por X. Entonces así se saca esa tabla. Y bueno, después de sacar la tabla, nosotros lo que hacemos es básicamente hacer una regresión lineal. ¿Cómo se hace la regresión lineal? Es básicamente acá sacar una línea de tendencia y presentar la ecuación en el gráfico. ¿Qué es la ecuación? ¿Qué es la ecuación o la regresión lineal? Básicamente es el punto de dispersión. Van a ver aquí unos puntos de dispersión. Y lo que hace Excel es linealizar esos puntos de dispersión o los datos y entregarlos en una ecuación del gráfico. Esta ecuación pues nos da esta, y igual a 90 por 90.171x menos 0.4909. ¿Cómo hacemos para que esa ecuación, o sea, cómo sacamos la ecuación empírica? Pues sencillo. Decimos que sería 0.4909 dividido en el dato, o sea, en X, que básicamente sería nuestro voltaje, porque lo que necesitamos es temperatura, más 90.171 por nuevamente nuestro voltaje. ¿Listo? Entonces, vamos a observar cómo es el comportamiento utilizando una ecuación empírica. Bueno, vamos a comentar esto de aquí. Lo comentamos y vamos a ver cómo funciona nuestro sensor con una ecuación empírica, linealizado con una ecuación empírica. Bueno, ¿por qué lo pongo a trabajar en un rango de 0 a 100? Pues para no hacer esto, digamos, lo que muy largo y tedioso. Entonces vamos a observar cómo trabaja nuestro sensor. Vamos a poner, digamos, una temperatura, bueno, primero sin linealizar. A ver, sin linealizar vamos a ponerlo a trabajar a 80, por ejemplo, o bueno, a 50 grados. Está sin linealizar porque pues no le di correr. Vamos a ver cómo trabaja. Efectivamente, pues no está linealizado, tiene un error muy grande. Entonces, bueno, aproximadamente es un error de 7, más o menos 7 grados Celsius, ¿no? Bueno, ahora vamos a linealizarlo. Vamos a proceder a linealizarlo, ejecutamos el código. Procedemos, ya está la linealización completada y vamos a ver cómo actúa ahora. Vemos que ya está, pues, hay un cambio drástico, supremamente drástico. Y bueno, pues nos da, ya disminuyó, ¿no? Disminuyó demasiado el error, pero sucede algo curioso con la ecuación empírica y es que nos da un error de casi 2, cuando en realidad debería ser muy mínimo, ¿no? Entonces ahí es cuando pues nosotros como ingenieros utilizamos también otro método que es la regresión lineal. Pues que en este caso observamos todos los métodos utilizados por las ecuaciones empíricas y este método pues como que no es muy fiable que digamos. Entonces vamos a ver que nos da un error de 2 grados Celsius. ¿Listo? Ahora vamos a observar con la regresión lineal.
como había comentado mi compañero David, que vamos a implementarla. ¿Cómo se hace la regresión lineal? Bueno, básicamente, pues ya lo he explicado, es una línea de tendencia con una dispersión, la cual hace que los datos estén, digamos, que cada dato corresponde a su, que cada dato que es X corresponde a su salida que sería Y. Entonces, como podemos observar, pues en realidad digamos que en el principio la gráfica que nos da acá es una gráfica lineal. Eso quiere decir que en realidad el error debería ser mínimo, ¿no? Mire, entonces pues debería ser lineal. Entonces utilizamos una regresión lineal debido a que nuevamente nuestros datos dan una gráfica lineal. Entonces, para hacer esto, optamos por la mejor manera de linealización y es hacerlo cada 100 datos. ¿Por qué cada 100 datos? Porque es que si lo hacíamos los 500 datos totales, nos daría un error demasiado grande y eso es lo que hay que evitar. Entonces, preferiblemente coger cada 100 datos y hacer la ecuación que sale de la regresión lineal. Esta ecuación de aquí le ingresamos a como podemos ver es 91,572 por X, que X es nuestro voltaje, menos 1.911112. Entonces aquí está. Esta sería nuestra regresión lineal. Sería la ecuación de regresión lineal. Esta sería la ecuación de regresión lineal. Entonces vamos a activarla y vamos a desactivar la ecuación empírica para poder observar cómo trabajaría nuestro sensor con la ecuación de la regresión lineal, que vamos a ver que es mucho mejor que la ecuación empírica. Ok, ya está subido, está en 50. Ahora vamos a proceder a ejecutar nuestro sensor. Bueno, ahí podemos ver que ya es un cambio muy drástico. Se puede observar, ¿no es cierto? 49.56, 50.01. O sea que nuestro error se redujo básicamente a 0.01. Podemos ver 0.01, o sea que es una excelente linealización. Entonces el objetivo pues del laboratorio también era identificar cuál era el método de linealización más correcto. Y damos con el mejor método que pues como se observó en la regresión lineal, dado que la ecuación empírica nos arroja un error mayor a 2. Eso lo hacemos nuevamente pues con cada dato, cada 100 datos, cada 100 grados Celsius. Aquí tenemos las gráficas. Esto es de 0 a 100 grados Celsius. Va disminuyendo claramente porque pues no empieza, digamos, desde otro voltaje, por eso se hace más corto. Entonces, 0 a 100 grados Celsius, de 101 a 200 grados Celsius, de 201 a 300 grados Celsius, de 301 a 400 grados Celsius y de 401 a 500 grados Celsius. Entonces, vamos a observar aquí ya nuestro sensor trabajando en su capacidad máxima. Vamos a descomentar esto. Y vamos a poner a trabajar a nuestro sensor pues de 0 a 100. ¿Qué pasó acá? Este de acá, error. Ok. Ahora sí. Vamos a poner a trabajar a nuestro sensor de 0 a 500 grados Celsius como se piden los requerimientos. Entonces, bueno, ya pues es obvio que funciona de 0 a 100. Vamos a cambiar, vamos a hacer una última. Colocamos la 90. Muy bien, 89.39. Vamos a ver cuánto es el error. 89.84 menos 90, 0.16. O sea que está entre los parámetros. Ahora vamos con una medida que esté de los 100 a los 200
Entonces vamos a poner 150 grados. A ver, otra. 150, vamos por ejemplo 148. Bueno, aquí vamos a observar cuánto es nuestro error, 147.89 menos 148. 0.11, una excelente medida. Y bueno, procedamos rápidamente a 450. 450. A ver cómo funciona. Perfecto, ahí está dentro de los requerimientos. 34 menos 450. 0.66, perfecto. Ahora vamos con dos medidas cruciales, que son, vamos a poner aquí 498, por ejemplo. 498 y vamos a, pues, la máxima, ¿no? La máxima medida que sería 500. A ver cómo trabaja nuestro sensor. A ver. Casi nos acercamos a la referencia establecida. Ok. 496.62, 497 ya se acercó. 497.15. Vamos a ver si, ¿no? Hasta ahí se estableció. Menos 498. Bueno, 0.85, digamos que a altas temperaturas, como yo ya lo había explicado anteriormente, sucede el fenómeno de recalentamiento de nuestra resistencia y pues nos da un error de medida, sin importar, digamos, que hayamos hecho una linealización correcta, pues esto ya, digamos, en el campo se ve más el error. Bueno, 498 y vamos pues con 500 aquí. A ver cuánto es nuestro error. Vamos a ver si varía más. Ahí está tratando de variar más el voltaje, pero pues establece bueno, como podemos observar aquí también que es 5.00113, ¿no? Pero pues nuestro Arduino funciona de 0 a 5, así que eso digamos que lo desprecia. Entonces, 498.23 menos 500. 1.77. Entonces ahí tenemos ya un error pues demasiado grande en esa medida, que es 1.77, pues por lo que yo ya había comentado anteriormente. ¿Cómo se podría lograr mejorar este tipo de inconveniente? Pues simplemente que la linealización, perdón, que el acondicionamiento y la amplificación estén en 5 voltios, pero pues como podemos observar es muy mínimo, pero es que este voltaje mínimo también influye, ¿no? No podemos, digamos, que tomar el valor absoluto. Aquí pues dice que 5 voltios y en los cálculos, aquí en MATLAB nos da efectivamente 5, inclusive nos da un valor por debajo. Estos son los cálculos y pues nos da un valor por debajo. Entonces, pues concluyendo que a grandes temperaturas nuestro sensor RTD-PT5 puede presentar un error muy grande. Entonces, esto sería todo. Pasaremos ya al punto 2 con nuestro compañero Eric. Muy buenas tardes. El siguiente, mi nombre es Eric Sebastián Varela Páez y voy a presentar el punto número 2 del laboratorio, que se basa en el acondicionamiento de un termistor NTC o PTC níquel. En mi caso voy a trabajar sobre el acondicionamiento en un termistor NTC 100K. Bien,
Primero que todo, el circuito de acondicionamiento que se realizó es el de un circuito potenciométrico, el cual solamente consta de una resistencia que va en serie con el NTC para así crear un divisor de voltaje. Para este acondicionamiento vamos a pasar de un inicio de hallar una medida de voltaje en base al divisor de voltaje dado por estos dos elementos para al final relacionarlo con una ecuación que le permite saber la temperatura a la cual está sometido el termistor y de tal manera determinar un instrumento de medida de temperatura. Bien, iniciando con esto, tenemos acá el primer circuito, el cual mediante el valor de una NTC de 100K en serie con una resistencia de 150K nos da un valor de medida entre el punto medio de 1.88 voltios. Utilizando las ecuaciones de divisor de voltaje, tenemos que el valor medio en ese punto es igual al valor de la fuente multiplicado por la resistencia de la NTC sobre el valor de la resistencia auxiliar más el valor de la resistencia de la NTC. De tal manera que para hallar el valor de la resistencia dada por el termistor despejamos ese valor y la ecuación nos queda en que va a ser la resistencia auxiliar, en este caso 150K, sobre la división entre el voltaje de entrada sobre el valor medido menos 1. ¿Sí? Estas son las dos ecuaciones que vamos a tener en primer plano. En segundo, vamos a necesitar una ecuación que relacione la temperatura. Para ello nos basamos principalmente en el modelo matemático que representa los termistores, que es el siguiente. RNTC, que viene siendo la resistencia del termistor, es igual a resistencia 0 multiplicado por el exponente de beta, por un exponente elevado a la beta que multiplica 1 sobre t menos 1 sobre t sub 0. Aquí hay tres parámetros a tener en cuenta, que es R0, bueno, 4, R0, beta, T y T sub 0, ¿sí? De los cuales acá como tenemos, T sub 0 es la temperatura de referencia expresada en Kelvin, R0 es la resistencia a la referencia, es decir, la resistencia a la cual tiene el termistor en esa temperatura de referencia, beta, que es una constante de la NTC que normalmente está por el fabricante, y T es la temperatura que se está intentando medir. ¿Sí? En mi caso, como se trabaja un termistor 100K, según esta tabla nos dice que una de 100K que está sometido a su temperatura de referencia, que son 25 ohmios, tenemos un beta de 4190. Entonces esos son los valores que vamos a tener en cuenta. Un T sub 0 que va a ser a 25 grados Celsius, una resistencia a ese punto de referencia que va a ser de 100.000 ohmios y un beta de 4190. Hay que tener en cuenta que las temperaturas en este estado se van, para este modelo, van a ser dadas en Kelvin. ¿Listo? Reorganizamos la ecuación de tal manera que podamos tener el valor de la temperatura que vamos a hallar, que nos queda de esta manera. La temperatura va a ser igual al logaritmo natural de la resistencia del termistor sobre la resistencia de referencia sobre beta más 1 sobre la temperatura de referencia. Todo eso le va a la menos 1. Aquí está el montaje que previamente mostré en la simulación, el cual iniciamos con una voltaje de salida de 1.88. Así que utilizándola esta tenemos que la resistencia auxiliar va a ser de 150.000 ohmios y haciendo la operación con la ecuación tenemos que la resistencia en ese punto es de 9.384 ohmios. Perdón, 90.384 ohmios. Con los valores previamente establecidos, los de T sub 0, R0 y beta, aplicamos la ecuación que desarrollamos para la temperatura con estos valores y nos da que la temperatura en grados Kelvin nos da de 300.31 K, o lo que es equivalente en Celsius a 27.16 grados Celsius. Si nos vamos acá al simulador y paramos, vemos que la RT está seteada en 27 grados Celsius, lo cual nos da de que si es aproximadamente la temperatura que estamos hallando.
Junto con ese sistema lo que se hizo fue una tabla de datos en el cual tuvimos un rango de operación entre 25 a 50 grados centígrados y evaluamos el valor medio de voltaje. Aquí lo que tengo es la resistencia dada en ese punto del termistor y teóricamente, o sea, mediante la ecuación que tenemos de temperatura, hallar ese valor de temperatura. Aquí a lo último tenemos el error, la diferencia entre la temperatura teórica que nosotros hallamos y la temperatura medida. Aproximadamente el error promedio viene siendo más o menos 0,27 grados Celsius. Y este sistema tiene una sensibilidad de menos 0,0436 voltios, o lo que sería similar, menos 0,43.6 milivoltios por grado Celsius. ¿Sí? Todo el sistema de acondicionamiento. Acá lo que tenemos es gráficamente la función de este modelo del acondicionamiento, donde la línea naranja representa la función del sistema y la línea azul es la regresión lineal que se le debe aplicar a este sistema para poder linealizarlo del todo. Y con esto concluimos el punto número 2 del laboratorio. Muchísimas gracias.